Sí, Lita, ese es Caterine, ajá, ¿qué más? Esther. Esther Reyes Ochoa. Vaya, se lo voy a buscar. ¿En qué sección se examinó? ¿Aquí o en la A? En la B, fíjese, Lita, estaba usted y el otro licenciado en el Ah, salón. vale. ¿Cuál es su carnet? 2022 Sí, 01898. 01898. Bueno, si Sí, tengo hoy, si tengo hoy tiempo, se lo compongo y de todos modos la actualización cuesta un poquitito, entonces no lo va a ver en pantalla, pero ya el sábado ya lo puede ver porque tarda un poquito hoy. está bien, muchísimas gracias, Ligda, muy amable, Tengo felizmente. un examen que no está consignado, ujú, que no tiene carnet, entonces no sabía quién ponérselo. Ujú. Buenas noches, Bueno, licenciado. buenas noches. Disculpe una pregunta. Por si nosotros necesitaríamos revisión de examen, ¿por qué medio sería? Pues por porque no hay, o sea, la facultad solo puso esta disposición que es por Zoom, que ahorita ya estamos todo por Zoom. Ah, bueno, está bien. ¿Y Ujú. cómo sería el procedimiento? Usted sabe cuál es el procedimiento es mandar una nota pidiendo la revisión. Ah, bueno, ¿a qué Ujú. correo sería? Al correo en donde va a mandar el trabajo, ahí mande la carta. Ah, va, está bien. Muchas Lógicamente le digo, la revisión sería hasta después de los parciales. Está bien, licenciado. Bueno, no tenga problema. ¿Alguna otra pregunta, duda, comentario? Bueno, entonces les vuelvo a anunciar, por favor, que el día viernes es el último día que pueden mandar los laboratorios hasta las 22 horas, 10 de la noche. Les ruego que lo manden antes para que no tengamos ningún inconveniente, si son tan amables. Y por favor, me imagino que ustedes ya vieron el calendario. El calendario dice que el examen es el día 16. Entonces, les ruego que por favor estén todos listos para el 16. Vamos a usar la plataforma Classroom. Ahí donde yo les mandé el código para que puedan ingresar a las clases, les voy a mandar el código para que puedan ese día entrar a la plataforma. El examen tiene una duración de 30 minutos. Y por favor, tomen nota que el examen va a comenzar a las 7 de la noche. De 7 de la noche a 7:30. Por favor, tomen en cuenta eso, que es de 7 a 7:30. Yo se los mandaré a decir, mañana les voy a mandar unos mensajes dándoles las indicaciones ahí en Classroom por, eh, por escrito para que todos estén pendientes. Si no hay ninguna duda, ninguna pregunta más, ningún comentario, ¿sí? ¿Quién fue? Jennifer López, ¿sí? Buenas noches, licenciada. Disculpe, ¿cuándo nos van a compartir el material que hace falta? Fíjese que hoy lo iba a hacer el licenciado Willy, pero tuvo un inconveniente con su carro. Entonces, como hoy terminamos la parte del presupuesto público, les va a mandar todos los documentos ya para que ya los tengan para el examen. Muchas gracias, licenciada. La verdad es que les digo que no se los debería de compartir, porque este es el medio más mentiroso que hay para cuanto a los exámenes. Y ustedes saben que los exámenes los contestan en grupo, con los libros, con los documentos, con lo que está ahí. Pero yo creo que esto sí es responsabilidad de cada quien y cada quien debe de tomarla, ¿verdad? Entonces yo les voy a mandar los documentos, pero realmente eso va a facilitar mucho que puedan contestarlo, ¿verdad? Pero no sabíamos que estaríamos en línea. Sí, exactamente, no sabíamos, pero ya en línea cambian todas las condiciones, porque mandarle los documentos es que tengan los documentos ahí para que puedan contestar los exámenes. Pero por eso les estoy diciendo, yo se los voy a mandar. Eso ya es responsabilidad de cada. Si el 30 no es de ustedes, sino que es de los libros, cada quien tiene que jugar
su responsabilidad. Y ahí sí ya no se puede meter uno. Porque ustedes saben perfectamente, y eso es cierto, los contestan en grupo, hasta gente que se mete a sacar el examen antes para hacerlo. O sea, eso ya lo sabemos, pero la responsabilidad es ahí sí que la responsabilidad finalmente es de ustedes. Entonces yo cumpliré con mandárselo y ya lo que hagan con los trabajos ya es cuestión de ustedes, pero yo sí los quiero llamar a la reflexión. Hagan un esfuerzo, estudien, ganen los exámenes por sí mismos. Ese es mi consejo, pero ahí cada quien ya responsablemente se maneja como quiere. Ese es mi consejo, pero ustedes sabrán. A la larga, ahorita tal vez no se mide tanto, pero en un par de años sabrán lo que es eso, ¿verdad? Pero tampoco es culpa de ustedes. Tampoco es culpa de ustedes. Entonces, yo les voy a mandar los trabajos y el examen, por favor, tomen nota que los exámenes, de acuerdo al calendario que me mandaron, no sé si ya lo tienen, comienza el 14. O sea, el día martes comienza el primer examen. Y con nosotros es el jueves de la semana entrante. Entonces, por favor. ¿Dudas, preguntas, comentarios? No, entonces comenzamos. Si ustedes se recuerdan, nosotros estamos hablando, estamos hablando ahora de un tema muy recurrente, que es el presupuesto público. Y ya se van a dar cuenta ustedes que a partir del mes de agosto, esto se convierte en una figura política. En eso se convierte el presupuesto del Estado. Entonces, es importante que ustedes sepan. Voy a traer unos datos, denme un momentito, le voy a traer unos datos para que sepan de cuánto fue el presupuesto. Solo como que vaya leyendo. Perdonen, ya estoy aquí. Les voy a dar un par de cifras porque es importante que conozcan esos datos del presupuesto público 2026, que fue tan cuestionado en Guatemala. El presupuesto general de ingresos y egresos del Estado para el ejercicio fiscal en Guatemala en el año 2026 fue aprobado inicialmente por 163.469.3 millones, con un enfoque en el desarrollo e inversión y una ampliación posterior mediante el decreto 3-26 de 9.326.7 millones para el fortalecimiento de los techos financieros. ¿Cuál es la situación legal de ese presupuesto? Ustedes saben que se dijo mucho del presupuesto y es que a pesar de la aprobación en 2026, el país comenzó a operar temporalmente con el presupuesto del año 2025. Esto debido a un amparo provisional de la Corte de Constitucionalidad sobre el decreto original. ¿Cómo se distribuyeron los fondos? En educación, 25.649.9 millones. Salud, 15.119.9 millones. Gobernación, 9.560.4 millones. Comunicación e infraestructura, 7.140.2 millones. Se estima que el 22% del gasto se cubrirá con endeudamiento o con saldos de caja.
se ratificó un crecimiento económico estimado del 41% para el 2026, buscando desarrollo social e inversión en la infraestructura. Esta ha sido una información que proporcionó 100 o lo pueden ver ustedes en el portal del Ministerio de Finanzas Públicas. Es importante que se hagan de la idea de esta situación. Elementos del presupuesto. Elementos del presupuesto, cada autor le da ciertas definiciones a los elementos. Pero, ¿qué es lo que nosotros buscamos realmente? Lo que nosotros buscamos realmente es que la definición de presupuesto nos dé este tipo de elementos. En primer lugar, el primer elemento es que es un documento legal. ¿Qué significa esto? Esto significa que no es una previsión meramente contable de la realidad financiera del Estado para un próximo periodo, sino que lo que debemos de comprender es que el presupuesto público es una ley, que aunque tiene diferencias con otras clases de leyes, esto implica la aprobación por parte del Poder Legislativo y un mandato estricto en materia de los gastos que en el presupuesto se contemplan. Aquí hay dos artículos que son importantes de la Constitución Política de la República de Guatemala, que yo les pediría que lo marquen en este momento. Es el artículo 171, inciso B. Y dice ese artículo que es el Congreso de la República el que tiene entre sus atribuciones señaladas el de aprobar, modificar o improbar a más tardar 30 días antes de entrar en vigencia el presupuesto de ingresos y egresos del Estado. Además, tenemos el artículo 237 que señala que el presupuesto general de ingresos y egresos del Estado es aprobado por cada ejercicio fiscal de conformidad con lo establecido en la Constitución Política de la República de Guatemala, que incluirá la estimación de todos los ingresos a obtener y el detalle de los gastos e inversiones por realizar. Luego tenemos el otro elemento. El otro elemento es que es sistemático. Este elemento se refiere básicamente a que el presupuesto público se presenta en cifras de las sumas que se contemplan elaborados de acuerdo con un sistema. Lo que se quiere alcanzar por medio de este sistema es que los gastos se agrupen según su objeto, detallándose la cuantía acordada para ellos y las entradas se presenten agrupadas de conformidad a la fuente de ingreso, con el rendimiento probable que se espera percibir. En nuestro país, para lograr este sistema, se ha utilizado el Manual de Planificación y Programación Presupuestaria del Sector Público, el que nos da el sistema de clasificación para los ingresos y los gastos públicos, así como la metodología con base a la técnica del presupuesto. Es importantísimo este tipo de situaciones. Luego tenemos el cálculo y la autorización. El presupuesto es una realidad financiera futura, o sea, está planificado a futuro, no está planificado presente ni en pasado. Es una realidad financiera futura y eso significa que constituye un cálculo de los ingresos que se esperan han de fluir las arcas del Estado durante el periodo de vigencia del mismo. ¿Cuál es el periodo de vigencia? El periodo de vigencia es anual. ¿De dónde a dónde va ese periodo anual? Del 1 de enero al 31 de diciembre. Al igual que la previsión de los gastos o de los desembolsos que debe de hacer el Estado para atender las necesidades públicas durante cierto periodo. Voy a parar un momentito porque voy a dar ingreso.
Permítame. Bueno. Bueno. Entonces el siguiente elemento es de los gastos y de los ingresos. El presupuesto público consta de dos grandes partidas. ¿Cuáles son esas partidas? Ingresos y gastos, que constituyen sus partes esenciales, y ambas tienen una fuerte relación. Si nosotros tomamos en cuenta lo que dice la Hacienda Pública Clásica, sostiene el principio basado en que el Estado debe de formular primero sus gastos y posteriormente sus ingresos. ¿Esto por qué? Porque así va a saber cuánto va a gastar y cuánto de dinero va a necesitar. Esto lo sostuvo basándose en la regla financiera que se apoya en la libertad que tiene el Estado de modificar el volumen de ingresos, ya sea aumentando o disminuyendo los impuestos y exacciones de los particulares. En contraposición está lo que dice la Hacienda Pública Moderna. La Hacienda Pública Moderna no está de acuerdo con la anterior concepción, porque la considera parcial y limitada, ya que el volumen de los gastos no se determina en forma abstracta, ni siquiera por el deseo del Estado de atender el máximo de necesidades públicas, puesto que se cuenta con limitaciones naturales como son la renta nacional de que dispone y las posibilidades de endeudamiento con que se cuenta. Como mencionamos anteriormente, el artículo 237 de la Constitución de la República señala que se incluirá la estimación de todos los ingresos a obtener y el detalle de los gastos e inversiones por realizar. La unidad del presupuesto es obligatoria y su estructura programática. Todos los ingresos del Estado constituyen un fondo común indivisible, destinado exclusivamente a cubrir egresos. O sea, no hay una partida determinada, todo va a un fondo común, a un fondo que es indivisible y está destinado a cubrir los egresos. El otro elemento es durante cierto periodo de tiempo. Todo presupuesto, como dijimos, es hecho para futuro y es hecho y aprobado por un espacio de tiempo limitado, que es conocido con el nombre de ejercicio presupuestario o ejercicio fiscal, el que comúnmente es de un año y sobre el cual descansa el principio de anualidad del presupuesto, que es uno de los principios bases del mismo. Luego tenemos los principios presupuestarios. Los principios presupuestarios son de dos tipos. Hay unos que son de carácter sustancial porque se refieren al concepto general del presupuesto y otros que son de carácter formal por relacionarse con la estructura interna. Entonces, los que tienen que ver con el concepto general, tenemos el principio de equilibrio presupuestario. Este principio es el que más ha centrado la atención de los estudiosos de esta materia. Este principio es considerado como una regla de oro, hasta llegar a la posición que del mismo tienen los financistas modernos, los cuales permiten el déficit presupuestario
abandonando por lógica lo que significa el dogma presupuestario. El equilibrio presupuestario, según la teoría clásica, para los ascendistas clásicos, el equilibrio presupuestario es la consecuencia de ajustar los gastos a la fuente de ingresos, casi exclusiva de los impuestos, oponiéndose en consecuencia a los recursos provenientes de los empréstitos. ¿Cuáles son los empréstitos? Los gastos. O de las medidas monetarias como medios para cubrir el déficit, o sea, el hecho de que los gastos totales del Estado no excedan el total de sus ingresos ordinarios. Esta corriente considera que los ingresos del Estado no se establecen ni se autorizan con la emisión del presupuesto, ya que estos han sido establecidos con anterioridad por otras leyes. De tal manera que el presupuesto constituye una condición para que puedan percibirse los ingresos. A este respecto señalaba Falla Viesca en su obra citada. O sea, él tiene una obra que habla del presupuesto y él decía, el presupuesto depende de la economía, puesto que de ella se nutre. Y esta depende del presupuesto en la medida en que la deprime, la estabiliza o la desarrolla. En última instancia, lo verdaderamente importante no es el equilibrio presupuestario, sino el equilibrio económico general. El equilibrio presupuestario y la doctrina moderna. Aquí cambió un poco de ese equilibrio que buscaba igual gastos, igual ingresos. Aquí se modificó. ¿Por qué? Porque la hacienda clásica moderna defiende la conveniencia de ciertas situaciones económicas que se maneje una política deficitaria del gasto público. Incluso ellos sostienen la tesis de que en ocasiones conviene provocar una situación de desequilibrio mediante un incremento de los gastos a fin de que el Estado pueda actuar con mayor eficacia en la política de empleo y en la creación de nuevas rentas. El autor Harold Summers sostiene que algunos pretenden que el presupuesto pueda estar desequilibrado temporalmente durante los periodos de depresión, pero en el curso del ciclo económico deberían de estar equilibrados. Este tema es importante entender que cuando hablamos de que el presupuesto es equilibrado, debemos entender que tanto el total de ingresos como el total de los gastos representan cantidades iguales y debemos entender la terminología. ¿Cuál es esa terminología? El déficit. ¿Cuándo hay déficit? Cuando los gastos son mayores que los ingresos. Y eso lógicamente está sucediendo ahora en las finanzas personales. Y luego está el superávit. ¿Cuándo hay superávit? Cuando los ingresos son mayores a los gastos y todavía hay un excedente. Y el excedente puede servir para implementar el ahorro. Luego tenemos el principio de anualidad. El principio de anualidad presupuestaria llegó a constituir un principio indiscutido para la hacienda clásica y a partir del siglo XVII constituyendo un logro del Parlamento, representante de la soberanía popular frente al Poder Ejecutivo con la finalidad de conocer, vigilar y limitar la actividad del gobierno. Cuando hablamos de este principio, hay que tener presente que está implícita la idea de que corresponde a un periodo equivalente a 12 meses. Por ello, no significa necesariamente que corresponda al año calendario natural, como sucede en nuestro país.
En otros casos no coincide, como por ejemplo en los Estados Unidos de América e Inglaterra, donde el año fiscal abarca del 1 de junio de un año al 30 de junio del siguiente. La doctrina moderna en relación a este principio indica que ha sido tanto el peso de la tradición en ese sentido que difícilmente hay quien no se pronuncie en su contra. Solo actualmente Giuliani von Rusch dice que no se le atribuye el carácter riguroso de otros tiempos y arbitran procedimientos que permiten flexibilizarlos, de tal modo que cuando jurídicamente subsiste el presupuesto con carácter anual, en la práctica sus disposiciones cubren un periodo de tiempo más prolongado. Bueno, ya. Toda regla tiene excepción. Todo principio tiene excepción. Como es de suponer, no siempre es posible observar este principio, especialmente en la materia de las erogaciones. En otros casos, circunstancias de orden político lo impiden. Por ejemplo, los créditos provisionales, la reconducción del presupuesto, etc. Vamos a ver principios de carácter formal. ¿Cuáles son los principios de carácter formal? De carácter formal. El principio de unidad presupuestaria. Este principio exige que todas las finanzas del Estado en sus gastos e ingresos totales figuren en un solo presupuesto. Con lo anterior se quiere lograr tener un cuadro total y exacto de la realidad financiera de un país, sin ocultamientos. Las finanzas públicas tradicionales fundamentan este principio en consideraciones de orden técnico más que político, pero ahora es al revés. Ahora es más político que técnico. Pero en ese momento, cuando estaban las finanzas públicas tradicionales, esto se resumía de la manera siguiente. En primer lugar, esto permitía apreciar fácilmente si el presupuesto estaba equilibrado. Dificulta la realización de maniobras como la simulación de economías o la ocultación de gastos en las cuentas especiales. Hace posible conocer la magnitud efectiva del presupuesto y la porción de renta afectada por las erogaciones. Evita complicaciones y obscuridades. Facilita el control parlamentario que se vería dificultado por sus cuentas fraccionadas, al propio tiempo que posibilita la comparación del grado de utilidad de los gastos al beneficiarlos en forma integral. Voy a parar un momentito que voy a dar ingreso aquí. Buenas noches, Willy. ¿Qué tal? Bueno, muy buenas noches, perdón por la tarde. No tenga pena. Luego está el principio de universalidad. Este principio promulga porque no haya compensación o confusión entre los gastos y los recursos, y ambos deben de ser consignados en el presupuesto por su importe bruto, sin extraer saldos netos, siendo este un principio generalmente reconocido por los más destacados estudiosos de las finanzas públicas. De este principio, la doctrina moderna ha observado que la aplicación de este principio podría conducir a situaciones absurdas que seguramente desnaturalizan su finalidad, especialmente en lo que se refiere a las actividades industriales y comerciales a cargo de las entidades autónomas. Luego tenemos el principio de la no afectación de los recursos. Este principio tiene por objeto que determinados recursos
no se utilicen para la atención de gastos determinados. Esto es que no tengan una afectación especial, sino que ingresen a rentas generales de modo tal que todos los ingresos sin discriminación entren a un fondo común y sirvan para financiar todas las erogaciones. Solo permítame un momentito que tengo que mandar una fotografía. Permítanme. Ahora estamos muy controlados. Bueno. Entonces, disculpen, al final les voy a pedir que al final de la clase pongan toda la cámara porque voy a volver a tomar otra foto. El principio de no afectación de los recursos. Este principio tiene por objeto que determinados recursos no se utilicen para la atención de gastos determinados. Esto es que no tengan una afectación especial, sino que ingresen a rentas generales de modo tal que todos los ingresos sin discriminación entren a un fondo común y sirvan para financiar todas las erogaciones. La doctrina se ha pronunciado casi en su mayoría a favor de este principio, destacándose que con su vigencia se obtienen claros beneficios tanto políticos y económicos. En cuanto a su aplicación, señala Jaramillo Esteban, fuera del desorden que introducen en el manejo de la hacienda pública estas destinaciones especiales, y presentan el grave inconveniente de que quedan servicios insuficientemente dotados a tiempo que otros dejan superávit que no se sabe cómo aplicar. Eso es importantísimo. Este principio ha sufrido, como todo en las últimas décadas, sustanciales modificaciones, dejando de ser un principio financiero de tipo ortodoxo e inmutable. Tratadistas como Duverger y Trotavas han expresado, han subrayado, han dicho la necesidad de afectar determinados recursos para gastos especiales, criterio que también es compartido por Falla Viesca, quien al respecto no dice que para ciertos casos sí es justificable y a la vez conveniente establecer determinados ingresos para fines especiales y no para gastos generales. ¿Cuáles son las razones por las que sí debería de permitirse la afectación? Porque esto da una gran transparencia a los recursos obtenidos. No solo eso, sino facilita enormemente el control del gasto y se convierte en algo muy necesario, sobre todo para la atención de determinadas exigencias económicas y sociales que son de ineludible atención. Principio de especificación de gastos. Este principio, al igual que otros, es una importante conquista del Parlamento francés, alcanzada en el siglo XIX, mediante el cual se impone una limitación más en el Ejecutivo, en la administración de los gastos públicos, encontrándose este principio incorporado hoy en día a prácticas presupuestarias en casi todos los países. Conforme a este principio, la sanción parlamentaria no debe traducirse en sumas globales libradas a la discrecionalidad de la administración, sino que debe consistir en importes detallados para cada tipo de erogaciones. Esto implica que cada servicio debe tener su denominación y la partida correspondiente.
para atender el gasto que demanda, lográndose que mientras más se dividan y discriminan los gastos públicos, mejor limitada queda la esfera de la acción fiscal del gobierno y más facilidades hay que llevar a cabo en la fiscalización del presupuesto. A estos principios se suman los principios de veracidad y publicidad del presupuesto. ¿Cuál es el principio de veracidad? Este principio exige que en el cálculo de los ingresos se consignen solo las sumas ciertas, solo las sumas que verdaderamente puedan esperarse hayan de fluir a las arcas fiscales, sin que sea lícito abultarlas para presentar un financiamiento aparente de un presupuesto o reducirlas con el objeto de obtener un superávit al final del ejercicio. Este principio es importante porque de la veracidad de los datos incluidos en el presupuesto depende el resultado que de éste se obtenga. Principio de publicidad. En cuanto al principio de publicidad, la gran parte de tratadistas que han estudiado este tema lo estudian, pero no le dan la característica de principio, sino solo dicen que la publicidad del presupuesto es un hecho indiscutido, pues actualmente su publicidad es real y efectiva. Ustedes se dan cuenta que ahora es todo público. El caso de la línea nunca pudo haber descubierto como se descubrió por medio, si no existiera la posibilidad que existía. Las plataformas en donde ya la privacidad es mínima para todas las personas. Luego, ¿cuáles son los momentos presupuestarios? Son cuatro elementos presupuestarios: preparación, discusión y aprobación, ejecución presupuestaria y rendición de cuentas. La preparación. Cuando todas las dependencias, todos los ministerios y las entidades descentralizadas, autónomas o semiautónomas envían sus respectivos anteproyectos al Ministerio de Finanzas Públicas para que por intermedio de la Dirección Técnica del Presupuesto realicen los estudios para formular el proyecto de presupuesto. Se exceptúan del envío del anteproyecto al Ministerio de Finanzas según el artículo 20, 21 y 22 de la Ley Orgánica del Presupuesto los organismos y entes con independencia económica y funcional, así como las municipalidades de la República, quienes solo remiten copias de sus propios presupuestos al Congreso de la República y al organismo ejecutivo, antes del inicio de cada ejercicio fiscal y para fines de información y consolidación presupuestaria del sector público. Luego tenemos discusión y aprobación, que es la otra fase. En esta fase, en casi todos los países del mundo y donde lógicamente está Guatemala, esta fase está a cargo del Congreso de la República. El organismo legislativo recibe el anteproyecto de presupuesto, quien debe conocerlo, discutirlo y aprobarlo dentro de 3 sesiones consecutivas, debiendo llenar los mismos requisitos de emisión de una ley ordinaria. Luego pasa al organismo ejecutivo para que sea promulgado y sancionado el proyecto de presupuesto. Luego tenemos la ejecución presupuestaria. Esta etapa es considerada como una etapa carácter técnico-administrativo y está destinada a realizar la política fiscal y el plan financiero que el presupuesto supone. Y está encomendado en casi todos los países del mundo al Poder Ejecutivo, a quien se le asigna la responsabilidad de su correcta realización.
El Estado debe de velar por el cumplimiento del presupuesto, tratando de hacer efectiva sus dos fases. Primero, la fase de recaudación de ingresos. Y segundo, la fase de realización de los gastos programados y efectuados. Es normal cuando toda la actividad se desarrolla según lo provisto. Y es anormal cuando se da la falta de disponibilidad en la caja, carga fiscal o por el contrario, en un momento dado, porque hay exceso de recursos monetarios. El otro momento o la otra fase o la otra etapa, la rendición de cuentas. Aquí ya no hablamos en futuro, porque la rendición de cuentas se da en un presupuesto pasado, en el presupuesto que ya ha sido ejecutado, el presupuesto del año 2025 ya se ejecutó. Y aquí se evidencia la función de la Dirección de Contabilidad del Estado, que es una dirección que forma parte del Ministerio de Finanzas Públicas, ya que a esta le corresponde el registro y el control contable de la ejecución del presupuesto del ejercicio fiscal fenecido, glosando las cuentas de ingreso y egreso. También la Tesorería Nacional, que es la encargada de controlar los fondos y valores públicos, debiendo hacer los pagos de toda la administración. Luego tenemos el control y fiscalización del presupuesto. Y tenemos tres formas. ¿Cuáles son esas tres formas? Control político, control administrativo y control técnico financiero. ¿Cuál es el control político? Es el ejercido por los diferentes partidos políticos que están representados en el Congreso de la República. En el Congreso de la República hay políticos. Las discusiones son políticas. Siempre hay contiendas en el Congreso de la República, algunas veces más que otras. Y se refieren a todas las manifestaciones públicas que puedan hacer los diputados a representantes de las instituciones de derecho acerca del buen o mal manejo de los fondos públicos. Y entre esos mecanismos tenemos la interpelación. La interpelación que está regulada en la Constitución Política de la República y está en los artículos 165, inciso J, 166, 167 y 168, mediante el cual un funcionario público puede ser llamado al Congreso de la República. ¿Para qué? Para que dé explicaciones de su función. Hay otro control. Y el otro control es el control administrativo. ¿Quién efectúa el control administrativo? Es el efectuado por la propia administración pública y se refiere a los diversos mecanismos y controles existentes en la administración pública. ¿Y cuáles son? La Dirección Técnica del Presupuesto, que es una dirección del Ministerio de Finanzas Públicas que está relacionada con la elaboración del anteproyecto del presupuesto público. Luego tenemos la Dirección de Contabilidad del Estado, siempre del Ministerio de Finanzas Públicas, relacionada con la manera de realizar los gastos públicos. Tenemos en tercer lugar la Tesorería Nacional, que está relacionada con la manera en que se van a efectuar los gastos y específicamente cómo se van a realizar los pagos.
Y en cuarto lugar, otros órganos que participen tanto de los ingresos como de los gastos para que estos estén respaldados documentalmente. Y por último tenemos el control técnico financiero. ¿Quién realiza el control técnico financiero? La principal función es la ejercida por la Contraloría General de Cuentas, como la máxima autoridad fiscalizadora de los bienes, de los ingresos y egresos de la nación. ¿Cuál es la regulación legal? ¿En dónde está contenido el presupuesto público? Nuestro presupuesto público está regulado por la Ley Orgánica del Presupuesto, que es el decreto 101-97 del Congreso de la República, la cual regula lo relacionado al presupuesto público. Y ustedes saben que en el presupuesto público hay tres tipos de ingresos, tres tipos de presupuesto, perdón. Presupuesto de ingreso del Estado, presupuesto de egresos del Estado y las disposiciones generales. Hasta aquí vamos a llegar para nuestro examen parcial. Hasta aquí, hasta el punto número 6. Ahí vamos a llegar. Ya les expliqué a ustedes que la plataforma que vamos a utilizar para el examen es Classroom. Así como yo les mandé un mensaje pidiéndoles y enviándoles el código de las clases, de la misma manera yo les voy a mandar el código para que ustedes puedan ingresar el día del examen. El examen comienza a las 7 de la noche y lo quito a las 7:30. Tiene una duración de media hora. Los que no puedan por cualquier circunstancia examinarse, el examen lo voy a hacer por la misma plataforma, por esta plataforma, de manera oral. Aquí los voy a tener, por favor. Dudas, preguntas, comentarios, si tienen algún comentario, alguna duda, la resolvemos ahora si son tan amables. Buenas noches, licenciada. Buenas noches. Conforme al trabajo que tenemos que entregar, nosotros tenemos que mandar los datos de todos los compañeros y hacerle un cuadro con el punteo que nosotros les pongamos, o usted le va a poner el punteo al trabajo. No, ustedes solo mandan la lista de los estudiantes, y yo les voy a poner el punteo. Ok, muchísimas gracias. Si ustedes tienen alguna observación de quiénes trabajaron menos, de quién no trabajó, esas observaciones sí las pueden hacer, que me van a servir de base a mí para poder calificar. Muchas gracias. Sí, buenas noches, licenciada. Buenas noches. Disculpe la molestia, yo entré como 5 minutos tarde porque no me agarraba el internet aquí en mi casa. Y no sé si mencionó al inicio de clase si los laboratorios también son materia de examen. Los laboratorios no son materia de examen. Los laboratorios van a tener un valor de 10 puntos ya después de calificarlos cuando manden los laboratorios. O sea que van a ser 30 puntos del examen, ya eso le vamos a sumar lo que saquen en el laboratorio. Muchas gracias, licenciada, muy amable. Bueno, ¿alguna duda, pregunta, comentario? Por favor, todos ahí si me hacen favor, que vamos a tomar la fotografía. Todos pongan las cámaras, por favor, porque sí me han pedido. Vamos a ponernos todos con las cámaras. Espérenme, vamos a poner aquí todos que nos miren, que ahí estamos todos. Bueno. Hacen feliz noche, que Dios los bendiga. El martes de la semana entrante se recuerdan que no tenemos clase. ¿Por qué no tenemos clase? Porque vamos a estar en examen. Nos miraremos hasta después de los exámenes. Yo solamente quiero hacerles un acto de conciencia. Estudien, prepárense, porque es su último año en la facultad y ya vienen los exámenes
los exámenes privados y el deseo de todos es que todo salga bien. Un abrazo, cuídense, feliz noche. Muchas Buenas gracias. noches, licenciada, gracias.